Eh, ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, tampoco quiero gritar ni hacer mucho quilombo. Me llamo Jerónimo, soy estudiante de filosofía de la UNS. Eh, Estamos acá presentes con el grupo Actuar y con, bueno, distintos invitados también que recibimos, que invitamos también personalmente. La idea de esta actividad es reflexionar, pensar sobre cuestiones que a veces no trabajamos en el día a día, que se nos pasan, que damos por sentado, que, que a veces no nos ponemos a cuestionar por qué pensamos eso, por qué creemos lo que creemos. Y bueno, como ya sabrán, nosotros también hacemos actividades solidarias, hacemos trabajos en terreno, vamos a comedores, damos vueltas. Pero bueno, en general Actuar es un grupo de gente que todavía está en formación. Hola. Eh, por ahora somos todos un grupo de amigos, básicamente. Se los comento así porque yo creo que estamos todos en confianza. Eh, y como grupo de amigos que somos, nosotros nos juntamos simplemente a ver qué podemos aportar, qué podemos hacer y cómo podemos actuar en la comunidad para ayudar a los más desprotegidos y aportar un granito de arena más en el día a día, que bueno, que a todos estamos en una situación complicada y bueno, como ya saben. En general, la idea de esta actividad es plantear un tema que, como ya saben, es pensamiento nacional. Suena un tema muy general, pero la idea es hacer un rastreo histórico acá de la mano del compañero Juanma, gran amigo mío, gran amigo nuestro, hermano de uno de los integrantes también. Y la idea es eso, un rastreo histórico por el pensamiento nacional, por las diferentes corrientes que fuimos encontrando, así como general, y después abrir un espacio de debate, un espacio de intercambio en el cual, bueno, Juanma va a hacer un par de actividades. La idea es que esto sea dinámico, la idea no es que sea un monólogo, porque si no, nos sentamos acá todos juntos y ponemos el proyector, ponemos play y arranca un video de algún teórico de otro lugar, pero acá nosotros queremos conversar y hacer una actividad diferente. Agradecemos nuevamente, como ya en varias de las actividades en las que estuvimos, agradecemos nuevamente al Sindicato Luz y Fuerza, que nos da el lugar para hacer esta actividad y que está con muchas ganas de ayudarnos en las actividades. Nosotros, bueno, teníamos pensado también que Gustavo Mazzaferro tenga unas palabras, un espacio también de reflexión y un espacio para compartir acá con nosotros sobre esta temática. Lo que sí no hablamos con Gustavo, y también lo digo acá porque es con confianza, tampoco lo hablamos con los demás invitados, es que nos gustaría que ese espacio de intercambio o ese espacio de reflexión sea al terminar la exposición general, cosa de que sea como una conclusión o un espacio de cierre y de reflexión final y que sea más fructífero, cosa de que no tengamos después que repetir o que volver a plantear cosas que vamos a hablar, que va a hablar Juanma acá. Lo mismo pensamos en relación a nuestro intendente, Rodrigo Aristimuño, que agradecemos nuevamente su presencia y que estamos muy contentos de que pueda venir a participar. Y lo mismo, o sea, la idea sería que al finalizar la exposición de Juanma, podamos entre todos llegar a una especie de conclusión, como se hace muchas veces o como se solía hacer en los encuentros de pensadores, una conclusión que puede llegar incluso a quedar asentada por escrito o que va a quedar testimonio, ya que vamos a grabar esta presentación, esta exposición. Y nuestra idea sería poco a poco ir construyendo conocimiento en conjunto, ir generando espacios de, bueno, lo que ya dije, espacios de compromiso y espacios que justifiquen por qué pensamos lo que pensamos, por qué somos lo que hacemos y dónde nos plantamos para avanzar hacia adelante en comunidad. En comunidad.
Así que, bueno, nuevamente agradecerle a todos por la presencia. No quiero que sea formal, de vuelta, no quiero que sea formal. Y bueno, le paso el micrófono a Juanma y tiene la palabra Juanma. Buenas tardes. No quiero que sea formal, así que el que tenga el mate más cercano me va a tener que cebar a mí, por favor. Ya lo adelantábamos el otro día en una nota que tuvimos la oportunidad de realizar. Mi estrofa favorita del Martín Fierro dice: hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Y creo que un poco de eso se trata todo esto, ¿no? De aprender cosas buenas. Así que vamos a arrancar aprendiendo algo bueno. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se hace llorar a Messi? Ujú. ¿Recuerdan la última vez que lo vieron llorar? La del tobillo también. ¿Y llorar sin tristeza? Hubo una vez después de que ganamos la Copa. Bueno, sí, puede ser, pero no quiero alienar a los hinchas de River tampoco. Claro, medio polémico. Hubo una nota que le hicieron a Messi poco después de que ganamos el Mundial, en el que él reaccionaba a un cuento de un autor que se llama Hernán Cagliari. Un cuento de un autor que se llama Hernán Cagliari. Cagliari. O Cassiari. No, Cassiari. Bueno, me salió lotano. Messi contaba que después de escuchar que él escuchó ese cuento con Antonella en su casa y que terminaron los dos llorando. Y quería arrancar con ese cuento porque me parece que es importante lo que ese cuento dice. Hernán en ese cuento, bueno, él relata que para el año 2001 él era uno de los tantos exiliados en España, que había tenido que abandonar el país por la situación económica, que se había tenido que llevar a sus hijos, y que en el grupo de WhatsApp de los emigrados en España en aquella época solo se preguntaban dos cosas. Cómo hacer dulce de leche hirviendo leche condensada, porque estaban todos desesperados, y cuándo juega el pibe ese nuevo en el Barcelona. Cuentan que se volvían locos con los partidos, que no lo podían creer, que cualquier cosa que hiciera con la pelota era magia. Y poco a poco lo que empezaron a ver es que este chico que era callado, que no hablaba mucho, tenía una particularidad. Y es que cuando hablaba, se comía todas las heces. Mantenía impecable el acento de Rosario. Entonces ellos contaban que lo vigilaban el acento, que miraban las entrevistas, las pocas entrevistas que daba Messi, que, bueno, sí, el partido, muchas gracias, es un partido difícil, y que le vigilaban el acento. Porque ese acento los defendía a ellos también. Que en el exilio, que lejos de su patria, que extrañando todo, Messi los reivindicaba, porque hablaba como un argentino. Él cuenta entonces que en aquel momento había dos tipos de inmigrantes en España y los distinguías por la valija. Tenías aquellos que cuando llegaban a España guardaban la valija en el fondo del placar, bien profundo, bien lejos, y enseguida empezaban a decir, hostia, tío, vale. Y se olvidaban de la Argentina. Y tenías los que tenían la valija al lado de la puerta, porque sabían que en cualquier momento podían llegar a volver. Y esos vigilaban el acento de Messi. Porque si ese pibe de 15 años, que hablaba tan poquito, podía, entonces ellos también podían. Y que pasaban los años y cada vez se volvía más difícil, porque ellos construían una vida ya y cada vez se hacía más difícil decir gambeta en vez de regate. Cada vez se volvía más difícil decir full en vez de falta, penal en vez de penalti. Y que sin embargo ese pibe que hablaba tan poquito podía. Entonces ellos también podían. Así que por eso ellos les dolían tanto las críticas que venían después de Argentina para Messi, porque claro,
eran como una crítica para ellos. Ellos que le vigilaban el acento, que veían lo que le costaba seguir manteniendo la valija al lado de la puerta después de tantos años y que cada Navidad fuera en Rosario, cada pecho frío les dolía como si fuera para ellos, como si a ellos mismos les estuvieran diciendo, quédate allá, vende patria, quédate en España. Y que por eso cuando eventualmente llega la renuncia de Messi, fue como un alivio para ellos. Messi renuncia y les evita las críticas a ellos los libera. Messi vuelve enseguida a la selección. Creo que todos nos acordamos de lo rápido que se arrepintió de aquella renuncia. Por aquellos años, un chico, uno de tantos chicos, le escribe por Facebook y le escribe una carta larga pidiéndole que se quede y termina diciendo, pensá en quedarte, pero quédate para divertirte, que es lo que te quieren quitar. Cuando Messi vuelve, cuenta que vuelve para no mostrarle a esos chicos que rendirse era una opción. Años después, ese chico, Enzo Fernández, termina siendo el jugador revelación del Mundial que ganó Messi. Y aún así algunos lo criticaron, porque fue la primera vez que vieron a Messi vulgar, cuando dijo aquello de que mirá bobo, anda para allá. Cagliari cuenta que para ellos que le vigilaban el acento, esa frase fue perfecta, porque se comió todas las heces. Y Messi volvió. Messi siguió manteniendo el mismo acento de Rosario, volvió a pasar la Navidad en Rosario como siempre, lo único que cambió es lo que nos traía en la valija. Arranco con este cuento porque nos ayuda a pensar en la importancia de hablar en argentino, sobre todo en tierras extrañas. Y algo que no tenemos tan en cuenta es la necesidad también de pensar en argentino. Y de eso se trata esta charla. El pensamiento nacional es eso, es pensar en argentino. Entonces, lo primero que yo les quiero proponer después de este cuento, que puede ser que se me haya estirado más de lo que pretendía, es que cierren los ojos. Todos. Bueno, los de la cámara se las dejo pasar, pero los demás cierren los ojos. Cierren los ojos, loco. Abuelo, te estoy viendo. ¿Estamos todos? Imagínense enfrente de ustedes un mapamundi. ¿Sí? Pueden hacer el marco con los dedos si quieren, como para orientarse. ¿Tienen el mapamundi enfrente tuyo? ¿Todos? ¿Físico o político? Sí, político nos conviene para esta charla, ¿no? Bueno, ahora nadie está mirando, en teoría. Quiero que señalen con el dedo a la Argentina. Bien. Pueden abrir los ojos. Pueden saltar el dedo, ya está, gracias. Bien, hay algunos que ya conocen esta experiencia. Este experimento es muy, muy viejo. Bueno, no tan viejo. Es de los años 30. La inventaron unos muchachos radicales que tenían muchas menos comodidades porque no tenían micrófono, ni sillas, ni una audiencia que quisiera escuchar. Se paraban en unas tarimas en el medio de Capital Federal y a grito pelado nomás hacían este experimento. No tenemos radicales hoy acá, ¿no? ¿No? Bueno, qué lástima, hay que invitarlos para la próxima. Nadie les va a hacer nada. El concepto que revela este experimento del mapamundi es en qué lugar colocamos a lo nacional. El hombre que inventó este experimento hablaba de cómo estamos acostumbrados a pensar a la Argentina como un suburbio del mundo, abajo y a la izquierda, olvidada. ¿Alguna vez se fijaron por dónde pasa el centro del mapa? El meridiano de Greenwich que marca el cero. ¿En qué país queda Greenwich? Ajá. Más fuerte, por favor. Claro que queda en Inglaterra. Cada país en su mapa
una de las cosas que estudiamos en historia. De hecho, es una de las cosas que nos sirve para estudiar historia antigua. La Imago Mundi se llama. Cuando uno estudia historia antigua, la historia de los primeros imperios, el sumerio, el acadio, el asirio, la Imago Mundi, la imagen que ese imperio se hace del mundo, revela la identidad de ese imperio. Todos los imperios se ponen en el centro. Argentina se pone abajo y a la izquierda. ¿Por qué? Hay muchas formas de llamar a esto que estoy intentando describir. Marcelo Gullo, un politólogo de Santa Fe, lo llama subordinación ideológica. Abelardo Ramos, un intelectual de la izquierda nacional, también de los años 20, 30, lo llamaba la colonización pedagógica, que es un concepto que me encanta, pero que puede ser medio complejo. Uno de mis autores favoritos, Arturo Jauretche, lo hace mucho más sencillo, lo llama soncera. Soncera. Arturo tiene esto de que dice que los argentinos somos muy vivos para el tú a tú, para lo personal, y somos muy sonsos para lo colectivo. Somos muy sonsos de temperamento, lo llama él. Es muy difícil que nos estafen a los argentinos, porque ya nos la sabemos todas. Ya recibimos un WhatsApp raro y ya ni siquiera que lo bloqueamos, lo boludeamos a la persona que nos está escribiendo. Pero para las cosas de todos es mucho más fácil que nos estafen. Y Arturo se pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces inventa el concepto de soncera. La soncera es básicamente, y abuelo de paloma, esto, voy a tener que hacer mucho esto, de pasar estas cosas a abuelo de paloma, porque son muchos libros que hay detrás de cada concepto. Sobre este tema hay al menos 2 manuales de Jauretche. Básicamente una soncera es una idea errónea tomada como axioma. O, para ponerlo en términos más fáciles, una doctrina falsa. Jauretche, en un libro que se llama Manual de Sonceras Argentinas, hace una enumeración de un montonazo de sonceras. Las más importantes, de las que habla él siempre dice que las sonceras lo que tienen es no solo que nos las inculcan desde chiquitos, sino que a chicos y a grandes, a chicos sobre todo, incluso en la primaria, sino que generalmente tienen algún prócer que las respalda. Y eso pasa, un prócer que las respalda. Eso pasa con la primera soncera, la más importante para él, que es civilización o barbarie. ¿Alguien sabe quién inventó civilización o barbarie? Sí, el señor Domingo Faustino, el padre del aula. Fíjense hasta dónde llegó la soncera. Domingo Faustino inventa esto de civilización o barbarie cuando habla del Facundo. No es importante qué fue lo que escribió en el Facundo, sobre todo porque lo que escribió es muy bello. Sarmiento era un maravilloso escritor, muy, muy bueno. Lo importante es cómo esta soncera se va metiendo dentro de la cosmovisión de lo argentino. Civilización o barbarie, básicamente lo que significa es... Bueno, vamos a hacerlos interactuar un poco. Vamos a poner un ejemplo. ¿A alguien se le ocurren símbolos de civilización? Cualquier cosa. Símbolos de civilización. Uno dice civilización. ¿En qué piensan? Bien. ¿Lugares en el mundo? ¿Ciudades específicas? Capital Federal. Capital Federal es una respuesta que le hubiera gustado mucho a Sarmiento. Esa es la esencia de la soncera. Sarmiento hubiera ido incluso más allá, hubiera dicho, los españoles son bastante bárbaros, lo que nosotros queremos son ingleses, alemanes. Gente que venga, arme una colonia, no se reproduzca con nosotros para que nosotros dejamos de existir y nos transformemos en un país más de Europa. Y esa es la esencia del objetivo de la soncera, construir la Europa en América. Jauretche cuenta que esta soncera, él la llama la soncera madre que las parió a todas, civilización o barbarie, tiene 2 hijas mayores, la soncera sobre el espacio y la soncera sobre la población.
Las sonceras sobre el espacio se pueden resumir en Argentina tiene que ser más chica. ¿Por qué Argentina tiene que ser más chica? Porque a lo que Sarmiento le interesaba es que lo único que nos quedara fuera la pampa húmeda, porque era la parte más despoblada, la parte donde más alemanes entraban. Lo del norte, lo del litoral, lo del sur, y tenía demasiado de aborigen, de gaucho, de español, de criollo, y no le interesaba eso a él. Más Sarmiento, el otro que dijo gobernar es poblar, es Alberdi, y no se llevaban muy bien con Sarmiento. Es más un sentir de toda esa generación de intelectuales, ¿no? Que eso era lo que pretendían para la Argentina. La Europa en América. Y eso se lograba achicando el espacio y cambiando la población. La forma más fácil de resumir las sonceras sobre la población, que Jauregui llama también las de la autodenigración, es una que escuchamos un montón de veces y que me van a tener que disculpar los niños que estén escuchando. ¿Qué país de mierda? Lo llevo escuchando toda mi vida. Y no solo no es cierto, es una soncera. Quiere decir que es una soncera. Fue una idea que nos inculcaron desde hace un montón. Yo he llegado a escuchar que a los europeos les va mejor porque no duermen la siesta. ¿Alguna vez alguno intentó sobrevivir sin dormir la siesta en Santiago del Estero? Te morís. Bueno, ese es el concepto de soncera y que me parece que es un concepto fundamental para empezar a entender el pensamiento nacional, porque el pensamiento nacional se construye esencialmente como una crítica a la soncera. Empezar a desarrollar lo que él llamaba el buen sentido, que nos sirva para pensar como argentinos, para pensar desde lo argentino. Le decía que lo nacional es simplemente lo universal pensado desde nosotros mismos. De eso se trata, pensar desde nosotros mismos, lo universal. Para eso es inevitable empezar a desarmar estas sonceras. No digo de construir, porque quizás es un concepto un poco más politizado, pero sí empezar a desarmarlas, empezar a pensar por fuera de estas sonceras, empezar a dejarlas de lado. Hay una cita que les quiero traer. Jauretche tiene otro libro que se llama La colonización, Los profetas del odio y la chapa, la colonización pedagógica. Se llama. Y cuando arranca la colonización pedagógica, Jauretche trae una cita de Abelardo Ramos, que voy a ver si encuentro. Acá. Voy a usar muchas citas porque una de las cosas que me parecen importantes y que quiero despertar con esto es que lean mucho. Andar sin leer es como andar desarmado en el medio de una guerra. Y acá agarrándome un poco del Papa Francisco, estamos en guerra. En una guerra mundial en cuotas, dice él. No podemos andar sin, aunque sea un cuchillo entre los dientes. Esta cita es de Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina. Fíjense, es una crítica literaria que escribe Jorge Abelardo Ramos entre los años 20 y los años 30 del siglo pasado. En las naciones coloniales despojadas del poder político director y sometidas a las fuerzas de ocupación extranjera, los problemas de la penetración cultural pueden revestir menos importancia para el imperialismo, puesto que sus privilegios económicos están asegurados por la persuasión de la artillería. Es decir, si ya estás gobernando un país políticamente, no hace falta que encima los andes convenciendo que sos bueno. Ya tienen tanques en la calle como para que no se rebelen. La formación de una conciencia nacional en este tipo de países no encuentra obstáculos, sino que por el contrario es estimulada por la simple presencia de la potencia extranjera en el suelo natal. Lo que nos pasó a nosotros en las invasiones inglesas, ¿no? Si tengo ingleses caminando por la calle y un poco argentino me voy a sentir. En la medida que la colonización pedagógica no se ha realizado, solo predomina en la colonia el interés económico fundado en la garantía de las armas. Pero en las semicolonias, que gozan de un estatus político independiente decorado por la ficción jurídica, aquella colonización pedagógica se revela esencial, pues no dispone de otra fuerza para asegurar la perpetuación del dominio imperialista. Cuando un país es colonia, pero no materialmente, no porque otro país te está gobernando, sino porque otro país te está controlando los resortes de tu economía, por ejemplo, es fundamental
que vos no sepas que están controlando los resortes de tu economía. Es fundamental que no te sientas patriota, porque ahí te empezás a quejar de la situación. La colonización pedagógica es fundamental en las semicolonias, cuando no tienen el poder político, pero sí el económico. De este hecho nace la tremenda importancia de un estudio circunstanciado de la cultura argentina o pseudo-argentina, forjada por el signo de la dictadura espiritual oligárquica. La cuestión está planteada en los hechos mismos, en la europeización y la alienación escandalosa de nuestra literatura, de nuestro pensamiento filosófico, de la crítica histórica, del cuento y del ensayo. Trasciende a todos los dominios del pensamiento y de la creación estética, y su expansión es tan general que rechaza la idea de una tendencia efímera. Esto está escrito en los años 20. Largo tiempo ha pasado ya, y esto fue antes de la globalización, antes de que todos termináramos hablando en inglés para que Internet nos entendiera. Imagínense. Eso es la colonización pedagógica. La colonización pedagógica es un instrumento de dominación que se tiene para mantener el poder en los países que son semicoloniales. Y uno dice, bueno, qué sé yo, eso es problema de los países semicoloniales. Bueno, sí, problema de los países semicoloniales. Si ustedes tuvieran que, no sé, dentro de 30 años, ¿cuáles van a ser los recursos más importantes para el mundo? Sí. ¿Algo más? Sí, el petróleo va a ser importante, el poco que quede. El litio para la energía, el agua, el cobre, los alimentos. Son la tierra. Somos como 8.000 millones de personas en el mundo. Hay que darle de comer a todas esas panzas. Argentina produce más del 50% de toda la proteína vegetal del planeta, porque cultivamos mucha soja. Más del 50% de la proteína vegetal del planeta. En Estados Unidos y en China se habla de la soja argentina como un tema de seguridad nacional. ¿Saben por qué? Porque si en algún momento esa soja desapareciera, la mitad se moriría de hambre. Hay 1.200 millones de chinos en el planeta. No sé si alguna vez les hicieron el jueguito ese, pero si Argentina entrara en guerra con China, cada uno de nosotros tendría que pelear con 36 chinos. Si China entrara en guerra con el resto del mundo, cada chino tendría que pelear con 4 humanos. O sea, esa es la proporción. Y a esa monstruosa cantidad de gente la alimentamos nosotros, con nuestra soja. Es un tema de seguridad nacional para ellos, que está bien que lo sea. ¿Saben quién controla la exportación de esa proteína vegetal? China, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, hay algunos alemanes, belgas, toda la cuenca del Paraná. El 60% de la proteína vegetal del planeta sale por la cuenca del Paraná, y nosotros ni moneda. Y la plata es lo de menos, ni control. Ni sabemos, un recurso estratégico fundamental para la seguridad nacional. ¿Por qué es fundamental? Porque si en algún momento empezara, no sé, a haber más hambre en Argentina, por ejemplo, y a nosotros se nos ocurriera, che, bueno, somos un país de carne, pero démosle un poco de soja a la gente para que no pase hambre, te vienen a golpear la puerta, a decirte, che, no, la soja es para nosotros. Y nosotros no podemos hacer nada, porque es un recurso que no controlamos. Tema de seguridad nacional. El tema de la seguridad nacional va a ser muy importante, sobre todo cuando empecemos a hablar de las escuelas militares. Bueno, eso es la colonización pedagógica, que nosotros eso no lo sepamos, que no nos demos cuenta o que pensemos que eso es algo bueno. Que yo recuerdo que hace unos años se estaba hablando del tema de la cuenca del Paraná y se le preguntó al presidente de la Argentina, ¿por qué no nos hacemos cargo nosotros? La respuesta fue, porque no tenemos barcos para hacer el dragado del Paraná. Yo recuerdo que vi eso y casi le pego una piña a la pantalla. Porque es una tomada de pelo. No tenemos barcos para hacer el dragado. Los fabricamos, los compramos. Es un recurso estratégico, es un tema de seguridad nacional. Pero bueno, decisiones políticas. ¿Cómo hacemos para pensar en nacional? Para mí este tema es fundamental porque es en la parte en la que uno se empieza a conmover. Pensar en nacional es siempre una historia de amistad y de sacrificio. Siempre. Y yo voy a
pasar medio por encima algunos autores que para mí son importantes y que tendrían que leer. Medio por encima. Lo más importante siempre es la historia de amistad y sacrificio que hay en el medio, porque en realidad es lo que te impulsa. Es Cabral y San Martín. Es dar la vida por una causa más grande que uno mismo. Y que en definitiva es eso, ¿no? Eso es la causa nacional, una causa más grande que todos nosotros, porque es la causa de nuestros viejos, es la causa de nuestros abuelos y es la causa de nuestros hijos. Es el lugar donde tenemos enterrados a nuestros muertos y donde van a crecer nuestros chicos. Es una pena que no haya radicales porque los primeros muchachos de los que voy a hablar es de Forja. Forja es una sigla que significa Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Forja surge a fines de los años 20. Eran unos muchachos, algunos irigoyenistas, que cuando lo voltean Irigoyen en el golpe de los años 30, lo voltean para mantener un modelo agroexportador como el que tenemos ahora, a pesar de que era insostenible. Dicen, bueno, algo hay que hacer. Jauretche era uno de estos muchachos de Forja, Arturo Jauretche. El gran amigo de Jauretche del que voy a hablar se llamaba Raúl Scalabrini Ortiz, que es mi autor favorito en general. Un escritor maravilloso. En su juventud fue amigo de Borges hasta que, bueno, se separaron por cuestiones políticas. Jauretche cuenta en algún libro suyo que en aquellos años, en los años 30, ellos iban a visitarlo a Irigoyen a la cárcel. Cuentan que en aquella época a Irigoyen cada tanto tiempo le tenían que cambiar a los guardias que tenía porque los hacía radicales. Entonces se los tenían que sacar. Ellos lo iban a visitar a Irigoyen y él cuenta que en aquel momento escuchó una de las palabras más amargas que pueden escucharse de la boca de un viejo. Hay que volver a empezar. Terrible, después de toda una vida. Entonces, acá le puede caer bien o mal a uno Irigoyen, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Escuchar a alguien después de toda una vida de lucha por cualquier causa, tener que escuchar, hay que volver a empezar de cero. Y que ellos dicen, bueno, volvemos a empezar nosotros. Entonces a su grupito le ponen Forja de nombre. ¿Por qué? Por otra frase del peludo, de Irigoyen. Dicen que en aquella época Irigoyen, para que ellos no perdieran la esperanza, y esto es algo que les voy a repetir un montón, que es fundamental para esto, no perder la esperanza. Irigoyen les dice, para que no pierdan la esperanza, no se preocupen, un mundo que se termina suena igual a un taller de forja. No se está acabando el mundo. Escuchan estruendo porque se está forjando la Argentina nueva, se está forjando el mundo nuevo. Esto en el medio del fuego de los años anteriores de la Segunda Guerra Mundial, o sea, muchos golpes había en aquella época. Pero ellos se deciden a empezar a trabajar igual. Y fue un trabajo difícil. Scalabrini, el amigo de Jauretche, no era radical, se negaba a hacerlo terminantemente, como imagino que unos cuantos acá. Y era difícil ponerse de acuerdo, pero ellos eventualmente terminan encontrando un terreno común que era descubrir que la Argentina que les habían contado no era tal. Jauretche era un muchacho que escribía en poesía gauchesca. Se esforzaba continuamente, él contaba escribir fácil, el difícil arte de escribir fácil para que me entienda todo el mundo, de repetir las cosas para que los que van más adelantados no pierdan a los que son más lerdos. Scalabrini Ortiz era agrimensor, era un técnico. Jauretche había arrancado con Forja, él estaba metido con sus folletos y con difundir, che, no está bueno todo esto que está pasando, no está bueno la falta de democracia, pero no tenían pruebas. No tenían a nadie que estuviera tan de la cabeza como para empezar a medir las intuiciones que tenía. En ese entonces llega Raúl Scalabrini Ortiz, que era un señor que era agrimensor, y empieza a alargar tratados. Tratados sobre los ferrocarriles, tratados sobre la tierra, tratados sobre todo. Scalabrini estaba loco, era un tipo increíblemente detallista que te hacía tratados que te explicaban el detalle de todo. Hay algo, creo, todavía se enseña en las secundarias, a mí por lo menos me lo enseñaron en la secundaria, la forma de los ferrocarriles argentinos. Cuando uno ve el mapa del ferrocarril en Estados Unidos, uno tiene un montón de ciudades que están conectadas todas entre sí como una telaraña. Cuando uno ve el mapa de los ferrocarriles argentinos es un abanico a Buenos Aires. Eso no salió de nada, eso lo inventó Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz empezó a medir el tendido de ferrocarril y se dijo, che, es raro este mapa.
Como que no es tan útil que si quiero viajar de Jujuy a Salta tenga que pasar por Buenos Aires. No está tan bueno. En eso empieza a ver las tarifas del ferrocarril y dice, che, qué raro. Es más caro meter trigo al país que sacarlo. Es más caro sacar máquinas del país que meterlas. Puede ser que los dueños de los... ¿Quiénes son los dueños de los ferrocarriles? Ah, mira, ingleses y franceses. ¿Alguien sabe por qué el Club Rosario se llama Rosario? ¿Nadie de Rosario acá? Buah, ya me estaba poniendo contento. Se llama Rosario. Exacto. Muy bien. Por las vías de ferrocarril. Los colores de... Yo también. Pero bueno, hay que enseñarle su historia, ¿viste cómo es? Los colores del Club Rosario son por la bandera de Francia. Los colores de la bandera de Francia porque el ferrocarril era francés, el ferrocarril que unía Rosario con Puerto Belgrano. Entonces vos tenías en los ferrocarriles mayoría francesa, mayoría inglesa. Entonces Scalabrini Ortiz empieza a hacer la cuenta y dice, che, estas tarifas son raras. ¿Puede ser que los franceses y los ingleses estén interesados en que saquemos trigo y metamos máquinas y no a la inversa? Y empieza a hacer la cuenta y sí, eso era justo para lo cual el ferrocarril estaba diseñado. Es duro lo que voy a decir porque no nos gusta escuchar esto, pero la conclusión a la que llegan Jauretche y Scalabrini, la conclusión del trabajo de Forja es que Argentina no es un país independiente. Uno de los libros que terminan escribiendo en los cuadernos de Forja, esto que les contaba, se paraban en una tarima a decir estas cosas en el medio de Capital Federal, imagínense lo bien que caían. O sea, eran mitines políticos de 10 minutos porque después los salía corriendo la policía. En los cuadernos de Forja, unos pasquines que ellos empiezan a alargar, Scalabrini termina escribiendo un tratado que se llamaba algo así como Política Británica en el Río de la Plata, y la conclusión a la que terminan llegando es que Argentina no es un país libre. Argentina es virtualmente parte del Imperio Británico. Sí, elegimos presidente, pero no somos dueños de los ferrocarriles, no somos dueños de los campos, no podemos meter una fábrica porque nos la boicotean. Servimos para servir a los intereses del imperio, entonces somos parte del imperio. Durísimo para escuchar, durísimo en esa época de tanto nacionalismo, durísimo en esta época de tanto nacionalismo. No es fácil ganarle a los ingleses o a los franceses un mundial y después darte cuenta de que en realidad te manejan la economía. Pero esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. Y los números no han cambiado tanto. Bueno, sí, han cambiado un poco, ahora ya no tenemos ferrocarriles. Qué sé yo, al menos tenemos eso, ¿no? Ese fue el trabajo de Forja. El trabajo de Forja viene acompañado con el trabajo de otra ola de intelectuales, muy cercanos a ellos, en algunas partes el trabajo es cruzado, en el caso de Jauretche es cruzado, pero que son otra corriente, que es el revisionismo histórico. Este me da cerquita del corazón porque es la corriente con la cual yo me identifico, yo soy casi profe de historia. El revisionismo histórico rastrea sus orígenes hasta Mitre, siglo XIX. Mitre en aquel momento no solo escribió manuales de historia para enseñarle a nuestros chicos en primaria hasta ahora, todavía se sigue estudiando la historia de Mitre, sino que aparte era el dueño de La Nación. Él tenía un discípulo que se llamaba Saldías, de apellido. Saldías tenía ganas de estudiar la historia de Rosas, un gran opositor a Mitre. Mitre le dice, bueno, adelante, mijo, estudie nomás. Cuando Saldías, es muy interesante leer la historia de la Confederación Argentina que escribe Saldías en esa época, porque es casi un proceso de conversión. Uno lee el primer libro y Saldías responde a los cánones de la época, ¿no? Rosas, tirano, el tirano en el exilio, dictadura, sangre, las tablas de la muerte, fusilaron a Camila, que es todas las cosas que escuchamos siempre, las películas, todo. Para cuando llegaste al tercer libro, Saldías está como, che, hay algo acá. No sé si este hombre era tan malo. Entonces se le acerca a Mitre y le dice, maestro, fíjese lo confundidos que estábamos. Y Mitre le dice, muy bien, la próxima edición del diario de La Nación destruyó a Saldías como autor, le quitó cualquier tipo de legitimidad y Saldías acabó muriendo como un redactor de pasquines que nunca pudo hacer una carrera intelectual.
cuento esta historia primero porque nos da la pauta para empezar a entender algo que después el Pepe Rosas, un gigantesco historiador argentino que también les súper recomiendo, el Pepe Rosas, cumplió años ayer el Pepe Rosas, bueno, cumpliría años ayer el Pepe Rosas, iba a distinguir entre la historia oficial y lo que hoy algunos autores llaman la historia secreta de la Argentina, y que es una locura estudiarlo así porque parece un cómic de Marvel, pero ¿qué es realmente eso? Argentina tiene una historia oficial y una historia secreta. Tiene lo que nos contaron en la escuela. Vamos a poner un ejemplo. Cuando San Martín terminó de liberar América, acá en Argentina estábamos en guerra civil. San Martín no volvió. Estoy seguro que a varios de ustedes les habrán contado que San Martín en aquella época dijo: yo me niego a empapar mi espada con sangre de mis hermanos. Y por eso, después de que fallece su mujer, se va a Europa y vive el resto de su vida como un viejito bueno que escribía máximas para su hija. Me contaron esta historia en la primaria. No, San Martín no va a empañar su espada con sangre de sus hermanos. San Martín dijo esa frase, es cierto. No la dijo por eso. Cuando San Martín estaba preparándose para cruzar los Andes, acá en Buenos Aires, Artigas, el oriental, que estaba a favor de la reforma agraria y esas cosas de zurdo, le estaba dando problemas a Buenos Aires. Entonces de Buenos Aires le dicen: che, José, venite que hay que matar a este. Y San Martín dice: yo jamás voy a empañar mi espada con sangre de mis hermanos. No se refería al conflicto entre unitarios y federales. Se refería a Artigas, que era federal. ¿Por qué no te cuentan esto? Porque es importante hacer ver a San Martín como una persona políticamente imparcial, que no se metía en cosas partidarias para que pueda ser un dios pagano para todos nosotros, el dios del templo que construyó Mitre, que era su sacerdote. Lo mismo pasa con Belgrano. Uy, pobre tipo Belgrano, toda una vida peleando para terminar muriendo en la pobreza como un fracasado. No, murió en la pobreza como un fracasado porque se metió con gente que no se tenía que meter, con los que querían seguir manteniendo los intereses portuarios de Buenos Aires. Toda nuestra historia está contada así. Bueno, ni hablar de Rosas. Hay gente que directamente es completamente olvidada. Gente como Güemes. Cosas como la batalla de la Tablada. La batalla de la Tablada fue una batalla que hubo inmediatamente después de la batalla de la Vuelta de Obligado. Batalla de la Vuelta de Obligado en la que nos paramos de manos contra ingleses y franceses, las dos potencias más importantes del momento, y les terminamos, siempre se dice, pasaron, pero les rompimos un poco los barcos, así que se tuvieron que volver. No se hubieran vuelto. La razón por la que se tuvieron que volver es porque después de la de Obligado estuvo la de la Tablada, y en la de la Tablada le terminamos de romper los barcos y ahí se tuvieron que volver. No te la cuentan la de la Tablada, porque ganamos. De vuelta, no puedo resumir toda la historia argentina en 1 hora y media, porque realmente es contar la historia argentina 2 veces. Quizás alguna próxima charla sea sobre revisionismo histórico, pero lo esencial del revisionismo histórico es eso, es volver a mirar la historia argentina y empezar a revisar los archivos que cerraron, las cajas que nadie abrió, las bibliotecas que están llenas de polvo, porque hay algo en el hecho de que todo eso esté escondido. Hay una razón por la cual la historia que nos cuentan es la que nos cuentan y no la otra, la de verdad. Bueno, vamos a llegar a la parte que más nos importa a los puntaltenses. La tercera corriente que me interesa tratar y la anteúltima, ya casi termino. Las corrientes militares. Hablamos de los radicales que en aquella época eran irigoyenistas y eran galeritas, los que no estaban a favor de Irigoyen. Hablamos del revisionismo histórico y los pusimos enfrente de los otros historiadores, los que seguían la historia de Mitre. Bueno, la tercera corriente es la de los militares nacionalistas, que van a tener enfrente a, perdónenme la politización del término, pero es como se estudia, los militares liberales. Una fractura que empieza de vuelta con San Martín, con la desobediencia de San Martín, que se enfrenta a Buenos Aires, a los militares de Buenos Aires, principalmente a Rivadavia. Esto, dato de color, por si no lo sabían, San Martín y Rivadavia
casi se agarran a trompadas cuando se encontraron una vuelta en Londres. Se odiaban. Rivadavia es la razón por la cual San Martín no volvió a la Argentina, porque cuando quiso volver a poner un pie en Buenos Aires, la prensa rivadaviana lo destruyó. No es nuevo tampoco que la prensa destruya a políticos que no le gustan. Ya de aquella época data. La escuela de los militares nacionalistas para nosotros es importante porque nos hace como ciudad a los puntaltenses. Lo que van a tener los militares nacionalistas, de vuelta, voy a contar la historia de una amistad, en este caso entre Alonso Baldrich y Enrique Mosconi, dos amigos que se conocieron en la escuela de guerra, terminan haciendo especializaciones como ingenieros, estos fueron los militares ingenieros, y que se empiezan a dar cuenta del problema de la defensa nacional. Estos dos amigos trabajaban en la Patagonia y empiezan a ver que las explotaciones de petróleo en Argentina estaban todas en manos extranjeras. Entonces estos muchachos, todavía peligro de guerra con Chile, todavía peligro de guerra con otros países, se miran y dicen, che, en el hipotético caso de que nosotros entráramos en guerra con Estados Unidos, nunca tuvimos razones para pelearnos con Estados Unidos, pero supongamos que pasara. Yo no sé si la Standard Oil de Rockefeller nos va a vender nafta para los aviones. Es medio que es una empresa estadounidense. Entonces estos muchachos empiezan a decir, che, a lo mejor el tema del petróleo es un tema de seguridad nacional. A lo mejor las fronteras marítimas es un tema de seguridad nacional. A lo mejor la exportación de alimentos es un tema de seguridad nacional. La ventaja que tienen estos muchachos desde las Fuerzas Armadas son dos. Primero, que las Fuerzas Armadas le tienen mucho miedo al comunismo. Entonces, cuando en los años 30 se empieza a pudrir porque todo nuestro modelo económico colapsa y los obreros empiezan a mirar las banderas rojas con cariño, ellos van y le dicen a sus jefes, che, a lo mejor si hacemos fábricas y esta gente tiene trabajo, no se hacen comunistas. Los jefes dicen, bueno, sí, buena idea, hagamos fábricas. Entonces empiezan de a poquito a industrializar el país, de a poquito. Y lo segundo que tienen es que las Fuerzas Armadas no tienen necesidad de ser rentables. Hoy tendemos a pensar en todos nuestros modelos económicos como, no, bueno, una empresa tiene que ser rentable. Para las Fuerzas Armadas no tiene que ser rentable. El objetivo de las Fuerzas Armadas no es ganar plata, es ganar un combate. Entonces ellos dicen, tenemos que ganar una guerra, no tenemos que ser rentables. Puedo asumir el riesgo de emprender una rama de la industria nueva, como el petróleo o la siderurgia o las fabricaciones militares, a riesgo de no ser rentable hasta que esa rama de la industria sea lo suficientemente rentable como para manejarse con su propia cuenta. Y eso es fundamentalmente lo que estos militares e ingenieros hacen, ¿no? Construyen las condiciones de posibilidad para que la industria argentina crezca, más allá de que son inmensamente rentables. Baldrich y Mosconi van a ser los responsables del surgimiento de YPF, que desde su primer año es rentable y que al día de hoy es la empresa más grande de la Argentina. Pero aparte de él tenemos a Sabio, por ejemplo, que funda fabricaciones militares. Y yo no sé cuántos habrá que se acuerdan de esa época, mi abuelo seguro. Pero fabricaciones militares fue inmensamente importante para Punta Alta, porque ¿alguno conoce la historia de Tala? ¿Saben lo que es Tala? ¿Sí? Una fábrica de armas que había acá en Punta Alta. Tala surge porque unos muchachos que trabajaban en la base les gustaban las armas, tenían un prototipo que querían probar, pero no tenían un mango para fabricarlo. Entonces van a su jefe en los talleres de la base y le dicen, che, ¿podemos hacer este prototipo? A ver si nos sale. Y el jefe les contesta, no te voy a pagar horas extra, pero mandale. Logran hacer el prototipo. Con el prototipo en la mano dicen, nos mandamos. Pusieron un tallercito, empezaron a fabricar armas y terminaron exportando pistolas con mangos de marfil a todo el mundo. Con culata de marfil, me disculpan, yo no soy mucho de las armas. Sí, en la que trabajaste vos. Ujú. La característica, la FADA. Ujú. La competencia.
Punta Alta tenía fábricas de armas. Todas estas cosas. Para los años 30, el 50% de todo el Producto Bruto de Punta Alta provenía del capital privado. El otro 50% provenía del capital público, de los cuales la mitad se repartía entre el ferrocarril y el puerto. El otro cuarto era la base. ¿Se imaginan? El 25% era la base nada más. La base en su mejor momento, la base cuando laburaba. Imagínense lo que producía Punta Alta. Y todo eso, toda esa capacidad industrial proviene de que las Fuerzas Armadas brindan esa condición de posibilidad para que todo eso surja. El saber hacer, el mínimo de prestarte un taller para que sepas hacer un arma. Perdón, pero bueno, a veces se ve que se utiliza el taller de la armada. Poco, pero sí. Pero todavía se puede, sí. Para reparar, para ayudar, para trabajar. Y que nosotros decimos, no, bueno, es un desperdicio de los recursos de la Armada. No sé si es un desperdicio de los recursos de la Armada. La industria nacional no es un tema de seguridad nacional. ¿No es de eso de lo que se encargan? Uno realmente no quiere unas Fuerzas Armadas involucradas en la vida del pueblo. Voy a poner un ejemplo actual para que vean la diferencia en la situación. Sí, claro, obviamente que depende cómo. Democráticamente. Voy a poner un ejemplo actual. Hay un tramo de 20 kilómetros entre el canal que sale del puerto de Buenos Aires y el mar argentino sur, que no está dragado. Se llama Canal Magdalena ese sector. El Canal Magdalena no está dragado. Eso quiere decir que, por ejemplo, todos los años es el viaje del Irizar, que sale de Buenos Aires, pasa por acá, se va para la Antártida. El Irizar, para viajar de Buenos Aires a Punta Alta, como el Canal Magdalena no está trazado, esos 20 kilómetros de dragado, tiene que pasar por Montevideo. Sube a Montevideo y de ahí baja, porque ese tramo sí está dragado. El puerto de Montevideo no es nacional, está concesionado. ¿Saben de qué países son las empresas al cual está concesionado? Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, países de la OTAN. Cada vez que Argentina mueve tropas desde Buenos Aires a la Antártida para realizar sus operaciones en un continente que en 2030 pierde los tratados internacionales, lo cual quiere decir que, perdonen por ser catastrofista, pero va a ser una guerra por la Antártida. Cada vez que Argentina mueve tropas a ese sector que dentro de 6 años se vuelve un punto de fuego en todo el mundo, la OTAN lo sabe, porque nos faltan 20 kilómetros de dragado. 20 kilómetros. ¿De dónde a dónde llega la Argentina? De norte a sur. Solemos decir Ushuaia a La Quiaca. De La Quiaca al Polo Sur. Argentina transcurre de La Quiaca al Polo Sur. ¿Saben por qué estamos acostumbrados a pensar que va de La Quiaca a Ushuaia? Porque en el medio está Buenos Aires. ¿Saben qué lugar está en el medio si pensamos a la Argentina desde La Quiaca a Ushuaia? Las Islas Malvinas. Al Polo Sur, perdón. Las Islas Malvinas. No es casualidad que tengamos ingleses ahí. Son temas de seguridad nacional que estos militares nacionalistas empiezan a ver, empiezan a examinar y empiezan a decir, che, no sé qué tan soberanos somos si tenemos toda esta situación entre manos. Baldrich y Mosconi se les va a terminar dando la baja en los años 30, cuando empiezan a entrar en conflicto con los intereses de señores como Uriburu, que al día de hoy tienen una calle en Punta Alta. Intereses de Uriburu, mantener un modelo agroexportador que beneficie a las grandes familias terratenientes y cerrar las industrias nacionales que estaban siendo polos de actividad obrera. Y voy a hablar finalmente de la última corriente. En esta me van a tener que disculpar un poco de proselitismo, pero bueno, soy católico y esta influencia me parece fundamental, que es la influencia de la doctrina social de la Iglesia. Porque para principios del siglo XX,
cuando en Argentina los obreros no tenían ni dónde caerse muertos, y lo que tenían para vivir era un conventillo, en Argentina se estaban formando los círculos de obreros católicos que te garantizaban servicios mutualistas. Al menos un lugar donde caerse muertos, ¿no? Al menos un cajón para que te entierren. Entre muchas otras cosas que hace la Iglesia, como empezar a darles un lugar donde organizarse. La doctrina social de la Iglesia es un tema amplísimo, amplísimo para trabajar, que no me da el tiempo. Pero me voy a centrar en la influencia fundamental de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia en la Argentina, y que es el garantizar un arraigo por lo propio. Esto es algo que se empieza a notar en los años 30, muy por encima. En los años 30 empieza a haber una escisión entre nacionalistas y antinacionalistas, entre gente que, todo esto que venimos evaluando, la vieja grieta de siempre, gente que quiere que Argentina siga como está hasta ahora y gente que quiere, levanto la bandera aunque sea. Era un nacionalismo medio liberal, un nacionalismo de levanto la bandera, pero no me importan los pobres, no me importa la industria, no me importa la seguridad nacional, no me importa la soberanía, me importa la bandera. No te importa la bandera, te importa que la bandera flamee sobre las ruinas de la patria. Pero bueno, eso empieza a ocurrir. En aquel momento, en los años 30, hay un gran congreso eucarístico nacional, el primer congreso eucarístico nacional de Argentina, y la Iglesia pone algo así como 2 palos de personas en la calle. Entonces estos muchachos nacionalistas empiezan a decir, che, hay algo acá. Acá hay un capital, hay una cantidad de votos que tenemos que empezar a aprovechar. Como lo estudiamos en historia, decimos que la Iglesia le da al nacionalismo liberal la parte popular y termina conjugando en lo nacional popular, que hoy escuchamos tanto. ¿Por qué lo popular? Porque la Iglesia mantiene a lo largo de toda la historia en Argentina un arraigo firmemente popular. Desde el principio, hace poco canonizaron a una mujer argentina, Mamá Antula. Mamá Antula organizó retiros espirituales en Buenos Aires a los que asistió Manuel Belgrano, por decirles a alguien que no conoce a nadie. Pero tenemos a lo largo de toda la historia argentina ejemplos así. Uno que conocemos todos, el cura Brochero, el cura Gaucho. Esa voluntad de la Iglesia, esencialmente evangélica. Uno para predicar el Evangelio predica en el idioma que conoce la gente. Esa voluntad de la Iglesia de predicar en el idioma propio fundamentalmente reivindica el idioma propio. Si no sirve para evangelizar, al menos sirve para que la gente se acostumbre a su propio acento. Porque si uno escucha hablar de lo sagrado en su propio idioma, es que su propio idioma tan sucio no está. Tan sucio como me quieren hacer creer, por lo menos no está. Esta corriente abarca desde los orígenes de la Argentina, desde las misiones jesuitas antes de que Argentina fuera Argentina, hasta el Papa Francisco en la actualidad. Tengo otra cita de Francisco, pero es increíblemente larga, así que la voy a intentar recortar un poquito, porque describe mucho este señor y muy bien. A ver, ¿desde dónde la corto? Acá. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. En esta línea se sitúa un consejo que di a los más jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren al futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de taparlos con su propuesta? Para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente, y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y, por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral, finalmente su
dependencia ideológica, económica y política. La mejor forma de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. ¿Cuándo empezó a existir la Argentina? Dale, lo que les enseñaron en la primaria, háganme el trabajo fácil. Gracias. Sí, a todos nos enseñaron 1810. Falso, mentira cochina. ¿Saben por qué mentira cochina? Porque en 1806, 1807, disculpen, ya hay un poema de Vicente López, al que luego escribiría nuestro himno, que se llama Triunfo Argentino. Con esas palabras, triunfo argentino. ¿Saben cuál es el triunfo argentino del que habla Vicente López en su poema? Las invasiones inglesas, 1806. El punto de origen de la argentinidad está dado por la victoria contra un imperio que venía a imponer su forma de ver el mundo. Cuando los ingleses tocaron Buenos Aires, venían con barcos de guerra y detrás venían con barcos comerciales. Llegaron a Buenos Aires, impusieron el libre cambio, levantaron todos los aranceles y empezaron a meter mercadería porque su objetivo es que en Tucumán se vistieran con ponchos ingleses. En Tucumán se fabricaban zapatos. Bueno, eso no podía ser. Los zapatos se fabrican en Inglaterra. Nosotros teníamos que poner la lana de las ovejas de acá para que ellos tejieran los ponchos en Manchester. Detrás de los buques de guerra venían buques comerciales. El primer levantamiento, la primera entrada del pueblo argentino como argentino en la historia de la humanidad es que un grupo de gauchos, negros, indios y orilleros de todo tipo, orilleros porque vivían en las orillas, se levantaran y con agua hirviendo y lo que tenían a mano, le plantaran cara al imperio más grande de su época. ¿Por qué les digo que esa es la entrada del pueblo argentino en la historia de la humanidad? Porque llevaban cintas celestes y blancas prendidas en el pecho. No las inventaron French y Beruti, las popularizaron. ¿Saben por qué llevaban cintas celestes y blancas prendidas en el pecho? Porque eran los colores de la Virgen de Luján. Ese arraigo popular es el que brinda la religiosidad del pueblo y que pasa por algo, de vuelta, lo que les acá. Lo voy a volver a repetir porque es fantástico. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. La esperanza surge de una fe inamovible en un destino común, en un pasado compartido. Esa fe tiene que estar presente. Por más que no tenga origen religioso, aunque es bastante más cómodo que tenga origen religioso, nos queda más cómodo como argentinos, puede no tenerlo, no hay problema, pero tiene que estar. Tiene que estar porque, otra de las cosas que había dicho el otro día, pero mucho de nuestro trabajo consiste en organizar la esperanza. Pero tiene que haber esperanza para organizar, que es lo que nos está faltando hoy. Si no tenemos fe en nuestro origen común y en nuestro destino compartido, eso no se puede dar. No hay chances de que se forme. Estos orilleros se pararon de manos contra el imperio más grande de su época porque tenían prendidos en el pecho los colores de la Virgen de Luján. Por fe. Ya estoy terminando. Sí, ya estoy terminando. ¿Me ayudas a repartir un cuento? Para dar inicio a... Bueno, si alguien quiere decir algo, te he invitado. Primero les voy a repartir un cuento que les traje. Es de un autor que a mí me gusta mucho, que es Mamerto Menapace. Mamerto Menapace es un monje benedictino que vive en el monasterio de los Toldos. Cuenta la leyenda de que fue muy amigo del padre Mujica, aunque no está muy comprobado eso. Este cuento se llama La bandera. Entonces, es cortito. Creo que hay uno para cada uno. Creo. Así que péguenle una leída. Y para reflexionar y para ya arrancar a compartir, les voy a dejar dos preguntas. Piensen sonceras que vean en nuestra época. Les voy a poner un ejemplo de una soncera que veo en nuestra época y que es un poco polémica, pero la voy a decir igual. Fascismo es un término europeo. Entonces yo no sé qué tan correcto es aplicarlo a un presidente argentino. Y lo voy a dejar ahí, no importa de qué presidente argentino estoy hablando.
No sé qué tan correcto es ese término análisis. Quizás podríamos encontrar otro que fuera más propio nuestro, ¿no? La segunda pregunta, repito la primera, ¿qué sonceras encontramos en nuestra época? Uy, se me fue el micrófono. La otra pregunta, todos cuando teníamos 9 años, en cuarto grado, hicimos el juramento, la promesa a la bandera. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy para cumplir esa promesa a la bandera? A leer. ¿Alguien quiere leer en voz alta? Así seguimos todos. Dale. La bandera. En la vida necesitamos símbolos. Necesitamos una imagen concreta que logre nuclear el montón de vivencias, anhelos y tensiones que tironean el alma. Dos brazos sosteniendo una pica bajo un sol que nace, llegan a formar una sola imagen que se estampa y se lleva sobre cada cosa que alude a la patria. Para eso se creó el escudo. Necesidad de unidad y búsqueda apasionada de libertad bajo la esperanza de amanecer. Necesidad de sentirse alguien, de decirse algo breve y claro, que sea programa y comprometa en la marcha. Los pueblos para caminar necesitan una bandera, los hombres para vivir necesitan una verdad. Pero diría que fundamentalmente necesitan una verdad para morir. Porque los pueblos en marcha no necesitan tanto la bandera como compañera de ruta, cuando como símbolo que debe ser plantado en la meta que es la finalidad de la marcha. Se lleva una bandera para plantarla en la cumbre, no para guarecerse en la marcha. El labrador no lleva la semilla para consolarse en su peregrinación de siembra, sino para dejarla en el surco, que es la meta de su caminar. Así también los hombres, peregrinos hacia la muerte y el más allá, necesitan de esta verdad que los identifique como personas, para dejarla plantada allí en su meta. Pero para poder tenerla en el momento de la llegada, es necesario llevarla a través de la marcha. Hay que comprometerse con ella en el caminar, hay que convertirla en propia. Hay que despojarla de todo lo accesorio, simplificándola hasta reducirla a esa verdad simple y pura que casi se identifica con la persona, con su mensaje, con su misterio que es semilla. Normalmente los pueblos descubren su bandera en la marcha y casi siempre surge espontánea, exigida por el apremio de las circunstancias, impuesta en su forma y en su color por humildes detalles de la vida del pueblo y de la geografía de su marcha. No existen banderas en busca de pueblos, lo que existen son pueblos en marcha que generan banderas. Si el pueblo es verdadero, su bandera también lo será, porque su intuición terminará por rechazar las banderas impuestas, las que no pertenecen a su verdad. Lo que existen son hombres verdaderos que en su marcha dan expresión a la semilla de verdad que Dios mismo ha sembrado con su evangelio en la propia cultura. La bandera no explica una patria, la construye. No me da un exacto conocimiento del pueblo que la enarbola, me compromete con él. La verdad de un hombre que vive y por la que ese hombre muere se convierte en consigna para aquellos que siguen su huella. Llegará un día en que la historia de la bandera se identificará con la de su pueblo y con su misión, simplemente porque tras ella se escondía el alma de ese pueblo. Porque las banderas que se plantan en la meta no son banderas nuevas, recién desembaladas. Son banderas descoloridas, desplegadas por los mismos vientos que curtieron a su pueblo, heridas y simplificadas por los mismos riesgos que él vivió. En la muerte que amojonó la marcha de ese pueblo, la bandera dejó un jirón y se enriqueció con una herida que la empobreció, pero que a la vez la hizo más propia de ese pueblo, más suya y por tanto más exigente de fidelidad, más comprometedora en su capacidad de conducir a la meta. Solo la verdad libera y compromete en plenitud. Bueno, no sé si alguien quiere empezar a responder las preguntas. No sé si se las acuerdan. ¿Querés repetir? ¿Repito? Si se les ocurre alguna soncera de nuestra época, mándenle, tírenle para adelante. Es un poco complejo porque por algo son sonceras. Jauretche dice que caen ante la primera examinación, la soncera. Uno apenas piensa en la soncera, ya te das cuenta que es una soncera. Pero es difícil darse cuenta que ahí hay una soncera. Entonces, es un desafío. Repito, el concepto de soncera es una idea común considerada como una regla general que en realidad no es tal. Por ejemplo, ¿qué país de mierda? ¿Por qué?
Ese tipo de cosas. Por ejemplo, el problema que aqueja a la Argentina es la extensión. Pasa que en Europa no duermen la siesta. La nieve trae mucha cultura, que esa es otra que se dice también. La nieve trae cultura, imagínense. Todas son ceras. Si se les ocurre alguna, una soncera no es algo que no me gusta que la gente cree. Es algo que la gente cree que está mal. ¿Sí? Pensé similar. A los negros no les gusta trabajar, son vagos, por eso son pobres. ¿Una más? No, bueno, creo que es una soncera que se transmite mucho en los medios, que son todos chorros. Eso sí, son todos chorros. Se habla mucho de corrupciones. Se robaron todo. No sé si está relacionada, pero el país termina en la General Paz. Dios atiende en Capital Federal. La soncera que escribe Jauregui sobre eso es también de Domingo Faustino Sarmiento, un tipazo, que decía que Argentina son Capital Federal y 13 ranchos. El problema es la carta. ¿El problema? Es la carta. Hola. Dios está a todos lados, pero tiene Capital Federal. A mí se me ocurre el texto de Grimson y Tendy Fanfani con las mitomanías, que capaz que las mitomanías tienen que ver con esa categoría de soncera vinculadas a lo educativo o a la Argentina en general, pero me hiciste acordar de ese libro cuando planteaste esa categoría. Bueno, y la siguiente... sí, obvio, ya terminó la... Como que ideológicamente me quedan todas muy cómodas las sonceras que plantearon. ¿No hay alguna que nos resulte desafiante a nosotros? Bueno, la que dijo... no, perdón, la que dijo Vito, se robaron todo. Se robaron todo... Bueno. Voy a repetir la que dije yo recién. Fascismo es una categoría europea. ¿Corresponde decirle fascista a un presidente argentino? Perón es fascista, por ejemplo. O Milei es fascista. Claro. ¿No tenemos una palabra propia para llamar a alguien con esa tendencia? ¿Por qué usamos fascista? ¿Qué Claro. significa? Bueno, voy a apagar el micrófono porque ya es molesto. Ya estamos conversando. Y el celular va a tomar igual el audio general. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Terminamos este periodo de charla, debate, reflexión. Y después, bueno, le pasamos el micrófono para dar un cierre como ya dije, a Gustavo y Rodrigo, que nosotros agradecemos. Obviamente, el micrófono está abierto para todos aquellos que quieran hacer una reflexión final. Nosotros, porque es una cuestión de compromiso, pero cualquiera que quiera agarrar el micrófono, yo a alguien que veo muy comprometido con la charla es al abuelo de Juanma y Alejo, que lo vemos contento. Está bien, está bien. Bueno, la otra pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para honrar la promesa de la bandera que hicimos en cuarto? La promesa no se rompe. Hacer las cosas bien, cada uno en su lugar.
Sí, aportar cada uno su granito de arena en la medida de lo que puede. Venir acá. A pensar que el único medio es salirse del país. Ya no voy. Enterrarnos a mí se me ocurre embarrarnos la pierna y trabajarlo, dar lo mejor posible. Porque si no es fácil, cambiar la manera. Cantar el himno. Cantar el himno estaría bien, sí, por ahí. Yo lo que veo es que terminás la escuela, o la uni, bueno, la uni ya ni siquiera me enseñaron, me parece, y no se canta más el himno. A no ser que vayas a un acto formal, o lo que sea. O a la cancha. Algunos ya casi. Ni a la cancha. O lo cantan. ¿Quieren cantar el himno? ¿Alguien sabe la versión completa del himno? ¿La ha escuchado? Sin los recortes. Hay algunas frases maravillosas, como se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada su cien de laureles y de sus plantas rendido un león. Un león, Lo quería dejar más sutil. Voy a poner un ejemplo personal que te pongo un poco, ¿no? Mi viejo cuando volvía del trabajo hacía de 14, 16 horas cuando yo era chico, volvía del trabajo todo dormido y a eso de las 7 de la tarde cuando venía, mientras se tomaba unos mates, me sentaba a mí al lado, a UPA, y yo tenía unos mapas de Goma Eva que tenían las provincias argentinas y las provincias de América, sin los nombres obviamente. Entonces yo tenía que poner provincia por provincia, país por país y decir el nombre y la capital. De esa época me quedó un resentimiento muy profundo a Catamarca porque tiene una forma muy rara y es muy difícil por aprender la palabra, pero me lo aprendí. Así me aprendí las provincias, los países de América y ahí uno lo piensa en este momento y claro, la patria chica, la patria grande, ¿no? Y la canción que nos identifica. Quizás en esa época no sé si era con esa intención, ¿no? Pero fue una primera escuela que repetí. La tasa de natalidad está bajando, tener hijos también es una buena idea para mí. Ya se las tiro. La patria necesita soldados. Perdón. O una institución. Sí. ¿Por qué los que vienen de afuera tenemos que señalarlos como estos son los franceses? Bueno, algo que pasa en la ciudad. Estos son los evangelios, estos son los salteños, estos son los conoceños. Son los bolivianos. Estos son los bolivianos, en vez de decir estos son los puertorriqueños. Por ejemplo, yo sé que eso se está trabajando. Una de las frases más hermosas del folclore es una canción que se llama Argentino hasta la muerte de Roberto Rimuel y Fraga, que dice: cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse su sueño entre sangre, hambre y guerra por el horror de la muerte, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color, le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo o religión. Eso. Voy a cerrar con una última, ya me dejo de hablar, pero me pareció importante terminar con esta cita porque es la forma en la que un autor que admiro mucho, Juan José Hernández Arrey, termina un libro suyo que se llama La formación de la conciencia nacional, que es en definitiva el trabajo que estamos intentando hacer acá. Y él termina con este párrafo de su libro: el dilema es de hierro, o nación o factoría. Ante la conciencia histórica de los argentinos que se levanta el mandato de nuestras glorias nacionales enlutada por voluntad de antipatria, y es la conciencia nacional de los argentinos, fruto de un acaecer histórico doloroso pero no gratuito, la que les anuncia a las naciones opresoras de la tierra, invirtiendo el temor de Darío, poeta inmortal de nuestra América, que los hispanoamericanos no hablaremos inglés. Y creo que lo terriblemente doloroso de empezar, por lo menos lo que me pasó a mí cuando empecé a estudiar este tema. Yo cuando empecé a estudiar pensamiento nacional casi dejo la carrera, porque una de las cosas que tiene estudiar pensamiento nacional es darte cuenta de que la universidad funciona a la colonización pedagógica, de que funciona para eso, para reproducir en la cabeza de las élites
el pensamiento colonizador para que nosotros se la podamos transmitir a los más pibes. Nosotros somos las herramientas de ese sistema, nosotros somos los profesores que preparan Sarmiento. Es descorazonador el darte cuenta de eso. Persistí porque, bueno, un poco de quilombo te puedan hacer, ¿no? Pero una de las cosas más dolorosas de empezar a estudiar pensamiento nacional es empezar a ver los números, como los veían aquellos dos amigos que les contaba, y decir, ¿somos una nación o somos una factoría? Me parece que somos una factoría. El libro del que saqué la cita de Francisco se llama Fratelli Tutti, Hermanos Todos. Es un libro que es muy difícil de leer, porque el primer capítulo es un diagnóstico del mundo, te describe el estado del mundo. Y es terrible leer el estado del mundo que plantea Francisco. Un tipo que es la imagen de la esperanza en todo el mundo, ¿no? Te empieza a describir el estado del mundo y dice, no, es toda una porquería, tipo, está todo mal, está todo roto, y hay que empezar de cero. Una de las frases más corazonadas que se puede escuchar de la boca de un anciano. Y sin embargo, termina hablando el último subtítulo con el que cierra ese capítulo, que se llama Las sombras del mundo cerrado. El último subtítulo es Esperanza. La única forma de empezar a construir una esperanza que podamos organizar es empezar a ver el mundo de frente. Si nosotros seguimos empeñados en la idea de que Argentina es algo que no es, de que Argentina es una nación que no es, de que Argentina no sostiene lazos coloniales que efectivamente sostienen, de que las colonias son algo del siglo XX cuando no lo son, es imposible pensar la liberación de la patria. Es preciso, voy a citar a una marxista, me van a tener que disculpar, pero Rosa Luxemburgo decía que solamente siente las cadenas porque las sacude. Solamente podemos desnudarnos de las cadenas cuando nos damos cuenta de que están esas cadenas. Entonces, sueño con una patria en la que podamos decir de todo corazón, oír el ruido de rotas cadenas. Las cadenas siguen alrededor de nuestro cuello. Creo que es hora de que podamos empezar a romperlas. Y de que, si de verdad el dilema es patria o factoría, patria o colonia, podamos en algún momento decir todos juntos, como decía Artigas, patria o muerte. Eso es todo.